Bueno, ella es Begoña Pro-Uriarte, que es periodista y escritora pamplonesa de novela histórica medieval. Y ella os va a explicar mucho mejor todo lo que hace, porque yo no me lo sé. Pero este acto tiene que ver la presentación con el 28 certamen literario María de Maeztu, que lo que hacemos es un certamen en el que pueden participar mujeres del mundo entero mandando relatos. Y entonces ya se entrega el premio en octubre, ya se ha entregado, y es para fomentar la escritura desde nuestro punto de vista de mujer, sea lo que sea eso. Entonces, Begoña trabaja lo que es la novela histórica centrada en la Edad Media y ahora nos va a explicar y nos va a hablar también de este último libro, ¿no? Las 100 puertas o lo que... Bueno, un poco de todo, un poco de todo. Buenas tardes, estoy encantada de poder compartir estos pequeños minutos que tenemos por delante con todas vosotras. Bueno, yo empecé a escribir desde pequeña, pero seriamente con afán de publicar pues desde el 2007 más o menos, solo que pasó un impasse de 5 años desde que empecé a escribir hasta que conseguí publicar mi primera novela, ¿no? Y curiosamente esta de las 100 puertas es la primera novela que escribí cuando decidí esa pasión que sentía por conocer la historia de Navarra, pues cuando decidí plasmarla en libros y en novelas, ¿no? Es una novela que intenté publicar en su tiempo y no conseguí publicarla y se quedó pues en un cajón. Esa novela pues con el tiempo fue creciendo porque descubrí nuevas cosas, nuevos personajes que le aportaron mucho y llegó un momento determinado en que decidí pues reescribirla y armarla un poquito más y entonces pues sí ya conseguí publicarla. Y hoy pues en este marco, aprovechando que es el certamen literario, pues os quería hablar de las mujeres viajeras en la Edad Media. Yo no sé si os habéis preguntado alguna vez si las mujeres viajaban en la Edad Media, cómo viajaban, por qué viajaban. Pues yo un día me hice esa pregunta. ¿No? Y empecé a investigar un poquito. Claro, al principio en la Edad Media las cortes eran itinerantes. Los reyes no tenían así una residencia muy concreta y lo que hacían era ir de un sitio a otro y pues muchas veces también en el marco de guerras y batallas y combates se movían muchísimo, entonces las mujeres pues viajaban con ellos y había mujeres que acompañaban a sus maridos a la guerra, ¿no? Había otras mujeres que viajaban por mantener su independencia y su libertad. Curiosamente, en esa época, muchas pues huían de matrimonios forzados o matrimonios concertados, y es curioso porque dicen que se juntaban en los caminos y hacían como una especie de piña y viajaban juntas. Algunas se iban a los conventos porque era un espacio donde tenían gran libertad y además tenían acceso a la cultura, al conocimiento. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Hildegarda de Bingen, que era una alemana, una monja alemana, que destacó por numerosos estudios, pues desde teología y botánica, por ejemplo, y no sé si sabéis que ella fue la que ideó la fórmula actual de la cerveza, se debe a ella, por ejemplo, ¿no? Y curiosamente, pensando un poco en esto de por qué las mujeres decidían mantener esa independencia, me acordé de una leyenda muy cercana a mí, que es la de Santa Felicia, la de San Guillén y Santa Felicia de Obanos, ¿no? Que se cuenta cómo Felicia era una noble aquitana, era que su padre pues decidió casar y ella pues dijo que no quería, se negó, su padre pues insistió y ella por fin dijo, bueno, déjame hacer una peregrinación a Santiago y a la vuelta pues ya si eso me caso. Ella hizo la peregrinación, viajó con un séquito muy grande,
pero a la vuelta, en vez de regresar a Aquitania, pues decidió quedarse en el señorío de Amocain sirviendo, y al ver que no regresaba, su padre envió a su hermano Guillén a buscarla, y cuando la encontró en el señorío de Amocain, pues sirviendo, pensó que era un sitio no adecuado para ella, que era de alta alcurnia, y en un arrebato de ira la asesinó. Y al asesinarla, pues él, obviamente, al ver el delito que había cometido, el crimen, se arrepintió totalmente y recayó en Obanos, y un cura de Obanos pues le dijo que para pedir perdón fuera también a Santiago, y a la vuelta pues se quedó él como ermitaño en la ermita de Arnotegui de Obanos, ¿no? Entonces me vino a la mente, ¿no?, esa referencia, no solo porque Felicia decidió dejar esa vida noble, en teoría fácil, llena de lujos en aquella época, y servir en un señorío en Amocain, lo cual reflejaba pues el espíritu de la época, ¿no?, ese cristianismo, etcétera, pero también en el fondo reflejaba a esas mujeres que yo había leído, que decidían no casarse y decidían ejercer su pequeña libertad de este modo, ¿no?, viajando. Hay otras mujeres que viajaban obligadas porque eran hechas prisioneras. Muchos sabemos que desde Roma, ¿no?, pues vendían esclavas, etcétera. Y pensando en mujeres navarras, ¿no?, porque también pues se trata de poner en valor un poco a las mujeres navarras de la Edad Media, pues pensé en dos ejemplos. Uno es el de Oneca. Oneca era hija del rey Fortún Garcés de Navarra. En una de estas aceifas que organizaban desde Córdoba hacia la Marca Superior, derrotaron al rey Fortún Garcés y lo llevaron prisionero a Córdoba. Y ella fue con él y acabó en el harén de los emires de Córdoba, porque uno de los hijos del emir, que se llamaba Abdalá, pues se encaprichó de ella o se enamoró, no sabemos muy bien, y la convirtió en una de sus esposas. Resultó que Abdalá, se murió su hermano, que era el heredero al trono del emirato, y él se convirtió en el siguiente emir, y Oneca tuvo allí un hijo y 2 hijas, al parecer. Estuvieron allí prisioneros 20 años. Y Oneca consiguió hacerse un sitio dentro del harén. Se cambió el nombre por el de Dur, por el de Perla. Tuvo, como digo, un hijo que se convirtió en el hijo heredero al que había sido señalado como heredero, pero había muchas intrigas dentro del harén y dentro de la corte, y el Abdalá le acusó a su hijo de sublevarse contra él, o de intentar sublevarse, e incitó a uno de sus hermanastros para que lo matara. Entonces Oneca vio como su hijo moría, y justamente murió unas pocas semanas después de que naciera el nieto de Oneca, que seguramente, si os digo su nombre, lo vais a conocer, porque es Abderramán III, que luego fue emir y califa de Córdoba, porque Abdalá, su abuelo, lo eligió después para sucederle por encima de sus otros hijos, ¿no? Oneca, dentro de esas intrigas, una vez que ya Abderramán se convirtió en el favorito de su abuelo y se quedó a educarse con él, pues regresó con Fortún, y aquí formó otra familia cristiana al casarse con un conde, con Aznar Sánchez, y de ella pues derivan los omeyas siguientes y la dinastía real de los Jimeno después, porque su hija toda se casó con el rey Sancho I de Pamplona, entonces, ¿no? Y otro ejemplo de estas mujeres que son obligadas a viajar porque son hechas prisioneras, pues es el de Blanca de Trastámara y Ebre, la hermana del príncipe de Viana. Cuando ella nació en Olite, es hija de Blanca
la reina Blanca y de Juan, el rey de Juan II de Aragón. Ella, pues, como ya sabéis, en aquella época se concertaban matrimonios después de que hubiera habido una guerra, un conflicto, y su padre pues había mantenido un conflicto con el rey de Castilla, y para sellar la paz concertaron su matrimonio con el príncipe de Asturias entonces, que era Enrique IV, futuro Enrique IV de Castilla. Ese matrimonio concertado no salió bien, eran parientes muy cercanos, no llegaron, no sé, seguramente no llegaron ni a consumar el matrimonio. Convivieron durante 3 años, pero luego estuvieron otros 10 separados. Entonces ella viajó a Castilla y después se separaron, se pidieron el divorcio, regresó a Navarra justo cuando el príncipe de Viana estaba en plenas luchas con su padre por la corona de Navarra. Ella se puso del lado del príncipe de Viana, de su hermano, y su padre pues la desheredó prácticamente. Le dijo que si hacía actos de hija mala, pues no le quedaba otro remedio que desheredarla, cuando el legítimo heredero de Navarra pues era el príncipe de Viana y debía haber tomado la corona, ¿no? Cuando se murió su hermano, ella debería haber sido reina de Navarra. De hecho, hubo el bando Beaumontés que así la tomó como reina de Navarra, pero el bando Agramontés no, y entonces su padre, que ya había decidido dar la corona a su hermana pequeña, a Leonor, pues claro, Blanca se convirtió en algo que molestaba, y entonces, con la excusa de que la quería casar con el duque de Berry, la llevó hacia Roncesvalles y hacia Francia, y la entregó en manos de su hermana y de su cuñado, y la encerraron en Ortez, en la Torre Moncada. Y allí, poco después, cuando ya el bando Beaumontés pidió que por favor se revisara su estado y cómo estaba, pues casualidad que murió allí y no pudo ser liberada ni pudo ser coronada como le hubiera correspondido como reina de Navarra. ¿Por qué otras cosas se movían las mujeres, ¿no? Pues por lo que hoy llamaríamos networking, es decir, para hacer alianzas y para mantener contactos de sus casas y dinastías. Y un ejemplo muy claro de esto es el de Doña Toda, la hija que os he dicho de Oneca. Ella se casó con Sancho I de Navarra y era pues tía de Abderramán, y entonces pues estaban en guerra los cordobeses, pues todos los veranos subían a hacer aceifas, a conquistar territorios, a que les pagaran las parias o los impuestos, y si podían pues coger rehenes y esclavos, pues esclavas para sus harenes, porque las vasconas eran pues rubias y de ojos claros y eran pues muy exóticas en los harenes, y de hecho los emires y califas de la dinastía omeya pues tenían todos esos rasgos, porque eran todos prácticamente hijos de esclavas vasconas, ¿no? Y entonces pues ella tuvo que, porque su esposo se murió bastante pronto, tuvo que ejercer la regencia de su hijo García, y además pues consiguió ser como diplomática delante de Abderramán, de su sobrino, y además consiguió casar a sus hijas y colocarlas en todos los reinos cristianos y condados cristianos de la época. Y eso yo creo que permitió luego a Sancho III el Mayor, unos siglos después, conseguir el dominio sobre todos los territorios que consiguió, que fue cuando el reino de Pamplona tuvo la mayor extensión territorial con él, gracias yo creo a toda esa red que tejió toda en ese momento. Y otro ejemplo que nos pilla un poco más lejano, pero que también fue así, fue el de Leonor de Aquitania, que también hizo toda esa red con sus hijas y nietas, casándolas, pues incluso, como os voy a contar, con infantas de Navarra, ¿no? Y otra razón por la que viajaban las mujeres, que es la principal, sobre todo las nobles, eran por matrimonios, pues porque tenías que casarte
Pues porque tu padre pues había, como os he dicho antes, hecho una guerra y tenía que firmar un tratado de paz, o porque querían pues una alianza, porque tenían un enemigo común, etc. Entonces os voy a hablar de unas pocas mujeres navarras, unas pinceladas sobre ellas para que las conozcáis. Una de ellas es Margarita García, hija del rey García Ramírez el Restaurador y Margarita de la Aigle. A ella decidieron casarla con el, iba a decir heredero, pero cuando decidieron casarla todavía no era heredero, era el segundo hijo del rey Roger de Sicilia. Tenía entonces 2 hijos, Roger, que era el heredero, y Guillermo, con el que habían pensado casarla. A ella se murió Roger y esto aceleró su matrimonio con Guillermo. Entonces ella viajó hasta Sicilia. Sicilia entonces era un reino mucho más grande de lo que hoy es la isla de Sicilia, porque tenía parte de la costa africana y tenía parte de lo que es el sur, toda la bota de Italia, pertenecía al reino de Sicilia. Y era un reino cosmopolita, allí había musulmanes, había griegos, había judíos y había normandos. Esta presencia de normandos es la razón por la que Margarita se casó con Guillermo, porque su madre, Margarita de la Aigle, era normanda. Y el tío, Rotró de Perche, había estado aquí guerreando junto con Alfonso I el Batallador. Y él había ganado Tudela para el rey Alfonso I se lo había cedido y fue el dote que le dio a su sobrina Margarita, toda la zona de Tudela. Y por eso es una de las razones por qué Tudela siguió perteneciendo a Navarra, porque fue patrimonio de los últimos reyes Jimeno, ¿no? Entonces ella, imaginaros, estamos hablando de 1134, tuvo que viajar hasta Sicilia. Parece que su suegro, el rey Roger, pues le envió hasta Marsella pues unos barcos para que pudiera trasladarse hasta Sicilia, pero imaginaros, aunque el mar Mediterráneo no es un mar muy bravo, pero en aquella época pues los barcos yo no sé cómo serían, ¿no?, para viajar hasta allí. Pues ella viajó y además, como digo, era un sitio donde había muchos conflictos por esa mezcla que había tanto. Además, ella se instaló en Palermo, en el palacio donde estaba había un harén, que decían camufladamente que era para que vivieran allí las mujeres al servicio de la reina, pero era un harén con todas las palabras y lo que eso significaba. Allí los eunucos mandaban muchísimo y eso pues generó muchos problemas a los que ella se tuvo que enfrentar. Tuvo 4 hijos varones con Guillermo. Perdió a los 2 mayores, uno por enfermedad y otro por una revuelta que hubo, y asaltaron el palacio y parece ser que le alcanzó una flecha. Entonces su esposo además murió pronto y ella tuvo que ejercer la regencia. Además ella recibió allí la visita pues de algunos parientes, como un hijo de Rotró de Perche, un hermano bastardo de ella, que más que ayudarle en el gobierno pues generaron muchísimos conflictos más. Y ella lo que hizo, además intentó casar a su hijo con Juana Plantagenet, hija de Leonor de Aquitania. Hubo trámites, de hecho al final se casaron. Tuvo mucha relación con Inglaterra, fijaros, desde Sicilia mantener relación con Inglaterra. Pero la mantuvo porque además trabó mucha amistad con Tomás Becket. Tomás Becket era el arzobispo de Canterbury, fue santo porque tuvo un conflicto con Enrique II de Inglaterra y lo mandó a asesinar, y antes de que muriera fue desterrado, y Tomás Becket le pidió a Margarita que protegiera a 2 de sus sobrinos y los acogió en Sicilia. Y cuando Juana vino a casarse con su hijo, le trajo unos restos de la ropa que había llevado Tomás Becket
cuando fue asesinado en una especie de relicario que ella guardó y fomentó el culto a Santo Tomás Becket allí en Sicilia, y hay muchas iglesias en las que se le recuerda allí por esto mismo, ¿no? Además, ella construyó un palacio muy bonito en lo que se llama Monreale, con unos jardines preciosos, y allí fue enterrada. Y todavía hoy creo que que está su tumba, aunque hubo un incendio que afectó a la tumba, pero bueno, pudo ser rehabilitada, etcétera. O sea que marcó mucha historia allí, ¿no? Recibió también pues, la visita de Benjamín de Tudela, el judío tan conocido de Tudela, que recaló allí al regreso de su viaje, pues le recibió allí de visita, ¿no? Y otra mujer viajera a la que le tocó viajar también mucho es a Berenguela. Berenguela era hija de Sancho VI el Sabio y de Sancha de Castilla. Ella decidieron casarla con Ricardo Corazón de León, justo cuando estaba comenzando su cruzada. Él había decidido participar en la tercera cruzada y entonces acababa de convertirse en rey de Inglaterra porque había muerto también su hermano, y vino aquí a Navarra Leonor de Aquitania para buscar a Berenguela y acompañarla en el viaje hasta Sicilia también, hasta Brindisi en este caso, donde Ricardo estaba concentrando toda su fuerza marítima para ir a Jerusalén. Ella viajó, como digo, con su suegra, y llegó hasta Brindisi, y allí siguieron camino hasta Jerusalén, pero en el camino le sorprendió una tormenta. Su barco fue desviado a Chipre. Chipre estaba regida por Isaac Comnenos, y él, pensando que podría quizás conseguir un rescate, pues la retuvo cautiva, y cuando Ricardo fue avisado de lo que le había pasado al barco de su prometida, regresó, tomó la isla por asalto y se casó allí mismo en Limasol con Berenguela. Y luego Berenguela pues le acompañó hasta Jerusalén. Fue un matrimonio que no fructificó, no se llevaron nunca bien. De hecho, cuando regresaron de las cruzadas, regresaron por caminos diferentes. Ricardo luego fue hecho prisionero, ella recaló en Roma y se tuvo que dedicar a conseguir el rescate para pagar para que su esposo fuera liberado. Y su hermano Fernando fue uno de los que se quedaron rehenes en vez de Ricardo, como parte de ese rescate, ¿no? Entonces, como vemos, muchas mujeres que recalaron en la zona de Sicilia, como lo hizo también nuestra reina Blanca I, Blanca de Navarra, que mucha gente quizás no sabe que antes de ser reina de Navarra lo fue también de Sicilia, porque el rey de Aragón, en la época ya os he dicho, en la época de Margarita, todos los territorios que tenía, pues en la época de Blanca había perdido ya toda la zona de África, y el reino estaba dividido en dos partes. Lo que es la isla de Sicilia, que estaba bajo el dominio de la corona de Aragón, y la parte de la bota de Francia, que estaba en manos de los Duracho y lo regían los Sanjou. Entonces el rey de Aragón, Martín, tenía un hijo que se llamaba también Martín, que era el rey de Sicilia en su nombre, y se quedó viudo. Y entonces su padre, Martín, el rey de Aragón, decidió buscarle una nueva esposa a su hijo, y le llamó al rey de Navarra. Y el rey de Navarra, Carlos III, fue con sus hijas a visitarle, creo que a Cortes, creo recordar, y él, el rey de Aragón, se fijó en Blanca, le pareció bella, le pareció culta, y la eligió como esposa de su hijo. Entonces ella viajó desde Valencia, en este caso, le acompañaron allí sus suegros, y luego con un séquito de
hombres de Navarra, pues recaló en la isla, en Sicilia. Y allí pues se casó. Las condiciones de la isla debían ser, respecto a la salud, debían ser pésimas. De hecho, los reyes de Navarra se quejaron en varias ocasiones. Y Blanca tuvo, de hecho, un aborto y su hijo, el otro que nació, murió muy pequeñito. Parece ser debido también pues, a esta mala salud que había, etc. Entonces, ella fue regente en muchos casos, vicaria le llamaban, porque su esposo tuvo que dedicarse a guerrear. Fue vicaria mientras su esposo guerreaba, vicaria o regente pues de Sicilia, del reino de Sicilia. Murió su esposo en una de estas batallas, se quedó viuda sin hijos, con lo cual regresó a Navarra, y poco después murió su hermana Juana, que era la heredera del reino de Navarra, con lo cual ella se convirtió en la heredera de Navarra, y entonces se decidieron casarla con Juan de Antequera, Juan II de Aragón. Y este pues es otro ejemplo de mujeres viajeras, ¿no? Y para acabar, así un poquito, si luego queréis hablamos de otras cosas o preguntáis lo que queráis, quería hablaros de Juana de Brest, Joana de Brest, porque seguramente esta mujer, aunque no se sabe seguro, seguramente nació en Estella. Lo que sí se sabe es que fue educada en las Clarisas de Estella. Ella era hija de Carlos II de Navarra y de la reina Juana Valois. Su madre se sabe que estaba en Pamplona cuando ella nació, o sea, en Navarra cuando ella nació, porque Carlos II, que tenía muchos intereses en Francia y muchos territorios en Francia, estaba allí y la dejó como regente a su esposa aquí. Hay muchos documentos de esa época firmados en contos, firmados por la reina en Pamplona y en Estella. Entonces, puede ser que naciera o en Pamplona o en Estella. Hay historiadores que dicen que seguramente fue en Estella y hay otros pues, que dicen que no se puede saber seguro, ¿no? Ella fue educada aquí, viajó cuando, no sé exactamente qué edad tendría, 10, 11 años, cuando viajó por primera vez a Francia, seguramente para atender a los funerales de su tío, el rey de Francia, y después sus tíos, los hermanos de su madre, de los duques de Berry y de Borgoña, decidieron casarla con el duque de Bretaña. Estamos en la Guerra de los 100 años, Inglaterra está en guerra con Francia y el condado de Bretaña ha tenido mucha relación con Inglaterra, entonces decidieron casarla seguramente para tener ahí una mano que hiciera, ¿no?, una forma de influir sobre el ducado de Bretaña. El duque de Bretaña en esos momentos, que se llamaba Jean, tenía 31 años más que ella. Había estado casado 2 veces y no había tenido hijos. Ella le dio 9. Entonces ella viajó hasta Bretaña, se instaló allí. Bretaña entonces era un sitio también conflictivo, había salido de una guerra civil porque el duque tenía un hijo, había formado como 2 familias, ¿no? O sea, se había casado 2 veces. La línea, por así decir, la primigenia, se había quedado sin herederos varones, entonces el duque no quería que esa línea de sus hermanastros cogiera, que eran los Montfort, cogiera la corona ducal de Bretaña y entonces designó como heredera a una sobrina suya. Sin embargo, los Montfort se rebelaron y ganaron esa guerra. El padre de Jean de Bretaña, el esposo de Joana, pues había tenido también pues, que guerrear para conseguir ese trono ducal. Entonces a Joana le tocó bregar muchísimo en Bretaña para mantener a su hijo después, porque viendo la diferencia de edad que había con ella, su mayor miedo era que el duque muriera siendo su hijo menor de edad
y se desestabilizara todo eso y aprovecharan la otra familia para volver a atacar y volver a reiniciar esa guerra, ¿no? y con el miedo de poder perder el trono ducal que le correspondía a su hijo. Entonces, cuando tenía 10 años, pues ocurrió lo que ella, 10 años su hijo, ocurrió lo que ella más temía, que era que murió su esposo. Entonces ella lo primero que hizo fue coger a todos sus nobles y hacerle jurar que fidelidad a su hijo. Había un noble que era Clisson, que había apoyado a su esposo durante todas estas guerras, pero después, curiosamente, había casado a una de sus hijas con el que reclamaba el trono de la otra rama de la familia, con lo cual ella pues tenía miedo de que pudiera, a través de su hija, iniciar ese conflicto otra vez. Entonces, mientras tanto, por el ducado, pocos años antes de morir su esposo, había pasado Henry de Bolingbroke. Henry de Bolingbroke era el hijo de Juan de Gante, de Lancaster, un inglés, primo del rey de Inglaterra, Ricardo II, a quien el rey había desterrado. Había desterrado pues porque Ricardo II de Inglaterra era un rey tenía bastantes arrebatos y había tenido muchos conflictos con sus nobles, favoreciendo a unos, teniendo unos favoritos en detrimento de otros. Y había surgido en Inglaterra un grupo que se llaman los Lords Appellants, que habían reivindicado que ese poder que estaba en manos de unos favoritos, pues ellos se habían quedado sin nada y entonces pues querían también. Entre ellos estaba Henry de Bolingbroke. Y entonces un día, hablando Henry de Bolingbroke con el conde de Nottingham, pues le dijo que había habido una serie el rey había mandado eliminar a una serie de nobles que le eran hostiles, y entonces el conde de Nottingham le debió comentar a Henry de Bolingbroke: nosotros somos los siguientes en la lista del rey. Eso se consideraba un delito de lesa majestad porque estaba acusándole al rey de asesino. Henry Bolingbroke lo puso en conocimiento del rey y el rey les castigó a enfrentarse a los dos en duelo. Luego, cuando estaban ya a punto de empezar el duelo, cambió de idea y decidió exiliarlos. Decidió exiliarlos al conde de Nottingham de por vida y a Henry de Bolingbroke por 10 años. Entonces Henry recaló en la corte francesa, pidió que la acogieran allí. Era pariente tanto del duque de Bretaña como de Joana, estaban emparentados. Y dicen que él se asentó, como digo, en el trono de Francia, o sea, en la corte de Francia, y allí recibió poco tiempo después la noticia de que su padre, Juan de Gante, había fallecido, el duque o conde de Lancaster. Entonces, y que el rey había decidido que no le iba a dejar heredar ninguno de los títulos ni de los territorios de su padre. Entonces él, junto con otros nobles ingleses, decidió poner rumbo a Inglaterra, aprovechando que el rey estaba en guerra en Irlanda, y dicen que pasó en ese momento por el ducado de Bretaña. Y algunos dicen que en ese momento o en otro momento, pero congenió muy bien con Joana. Y entonces él se fue, Joana la tenemos ahí bregando para mantener a su hijo en el trono, y mientras tanto Henry se enfrentó a su primo, lo venció y se quedó con la corona de Inglaterra. Es el inicio de los Lancaster, que iniciaron su reinado, que luego será la Guerra de las Dos Rosas. A partir de ahí, si os suena un poquito de la historia de Inglaterra, ¿no? Entonces, parece ser que después de la muerte del duque de Bretaña, Joana empezó a cartearse con su primo, con Henry, y llegó un momento en que Henry le pidió matrimonio. Entonces ella, imaginaros qué dilema, tenía a su hijo menor de edad, que había sido reconocido como duque de Bretaña y coronado como tal,
y la presión de sus tíos cuando se descubrió que estaba en secreto programando su matrimonio. Un matrimonio que, como ella tenía bastantes bienes, pues no dependía de nadie para que le diera ni dote ni arras, con lo cual pudo negociar a su antojo el matrimonio directamente con el rey de Inglaterra, o sea, imaginaros. Y entonces pues decidió dejar la regencia en manos de Clisson y de su tío, el duque de Borgoña, y entonces se marchó a Inglaterra y se casó en Inglaterra, se convirtió en reina de Inglaterra. Se fue con un montón de séquito, con gente de Navarra, tenía una cocinera de Navarra, se fue con gente de Francia también, tenía a su servicio también mujeres italianas. Entonces, cuando llegó allí, ella se casó por poderes primero. El que la representó, curiosamente, fue su escudero, y ella parece que lo hizo a propósito, pero no quiso que ninguna mujer la representara para que luego no pudiera decir que se había casado con el rey de Inglaterra. Y entonces decidió que fuera su escudero el que la representara en esa boda por poderes. Luego se casó en una ceremonia muy espléndida en la que su esposo se volcó totalmente con ella. La verdad es que la agasajó y le hizo numerosos regalos, incluso financió la efigie tumbal de su primer esposo, del duque de Bretaña, financió él la efigie lo que hicieron, ¿no? Le colmó de regalos y esto pues bueno, levantó celos de sus nobles que se sublevaron e intentaron pues ir en contra de Joana en muchos casos. El hijo de Henry, que ya se había casado antes y tenía un heredero que era Enrique V, que es futuro Enrique V, pues la acogió muy bien, le llamaba mi muy querida madre, la acogió muy bien, se introdujo en la corte y se desvivió pues por asentar a los Lancaster en la corona, también en el cetro inglés, porque había cogido la corona por la fuerza en este caso, ¿no? Y también pues, hubo unos nobles que se rebelaron contra el rey, diciéndole que estaba perdiendo el norte porque la que mandaba pues, era Joana. Él los atacó y todas las posesiones que eran de ellos se las regaló a Joana, ¿no? Pero volvieron a la carga y entonces el rey no tuvo más remedio que doblegarse y Joana tuvo que desprenderse de casi toda su corte. La dejaron pues, con una o dos personas que le eran más afines, que habían llegado con ella desde Bretaña, ¿no? Murió su esposo pronto, se quedó viuda por segunda vez y entonces accedió al trono Enrique V. Enrique V continuó las guerras contra Francia y ella pues, tuvo que ver cómo uno de sus hijos, Arturo, el segundo, se enfrentaba a su hijastro en la famosa batalla de Agincourt, que es una famosa batalla dentro de la Guerra de los 100 años que la ganó el rey Enrique V de Inglaterra el día de Saint Crispin's Day, que además fue una batalla memorable y muy épica porque con muchos menos hombres se consiguió una victoria total contra los franceses, ¿no? Y Arturo recibió una herida muy fea de un hacha en la cabeza y fue llevado prisionero a Inglaterra y claro, Joana tuvo que ver cómo en medio de toda la vorágine y la festividad y los festejos que se organizaron en Londres, en los que ella tuvo que participar como reina viuda de Inglaterra, pero sabiendo que su hijo estaba prisionero y estaba además herido, ¿no? Consiguió que Enrique le dejara verlo una vez y ella cuando se fue a Inglaterra había dejado a sus hijos varones
en Francia, no le dejaron llevárselos consigo, se había llevado a sus hijas pequeñas, pero no a sus hijos, y entonces pues fue un reencuentro muy, muy emotivo, ¿no? Como os he dicho antes, Joana tuvo siempre, fue muy diestra a la hora de manejar su dinero y sus finanzas, supo rodearse de personas que le aconsejaron bien, y entonces Enrique V se aprovechó del dinero de su madrastra, parece, para financiar sus guerras. Entonces llegó un momento en que Joana parece pues, que se cansó de financiarle las guerras y le cortó el suministro, y de repente un día Joana fue acusada de haber intentado envenenarle al rey y fue llevada sin juicio alguno y encarcelada en un castillo. Los historiadores solo lo explican diciendo pues, que pudo ser por esto, porque ella no le dejó, no siguió dejándole dinero a él para financiar sus batallas, y entonces pues que como castigo pues que elevó esa queja, y eso se supone que lo supo a través del confesor de la reina, que misteriosamente y oportunamente murió poco después, asesinado, estrangulado por otro sacerdote, ¿no? Entonces nunca se probó nada, nunca hubo juicio, pero ella acabó encarcelada. Entonces, cuando estaba el rey Enrique V en Francia, guerreando allí, se sintió indispuesto y entonces parece que le entraron remordimientos y dijo pues, que quería revisar el estado de su madrastra, cómo estaba, y entonces ella fue llevada a un castillo un poquito en mejores condiciones, y al enterarse de que no tenía ni ropa ni nada adecuado, pues le hizo comprar ropa adecuada. Curiosamente, Enrique murió poco después y seguramente toda esa ropa nueva que le hizo pues fue la que llevaría para su funeral. Ella continuó allí en Francia ayudándole al hijo de Enrique V, que era jovencito pues en sus labores en el trono, y allí murió y está enterrada en Canterbury, al lado de su segundo esposo, de Enrique IV de Inglaterra, curiosamente. Además, esta mujer perteneció a la Orden del Armiño. Había órdenes de caballería en esa época muy conocidas. Aquí tenemos la Orden del Lebre Blanco de nuestro rey Carlos III, pues había muchas. Entonces, en el Ducado de Bretaña, el duque había creado la Orden del Armiño y fue la primera mujer que formó parte de esa orden, y en Inglaterra había otra orden muy, muy famosa, que seguro que la conocéis porque ha llegado hasta nuestros días, y es la Orden de la Jarretera, y entonces formó parte también de su esposo de esta Orden de la Jarretera. O sea, y hace unos años, en el 2003, se abrió la tumba de Enrique V y apareció una tela de seda que dicen que es una seda de mucha calidad y muy cara para la época, en la que por la parte de atrás se veían las armas de Navarra, el escudo de Navarra, y parece ser que Enrique V se hizo enterrar con las armas posiblemente de su padre, que contenían las armas de su madrastra. O sea que dejó mucha huella, para que veáis que fue duquesa de Bretaña y reina de Inglaterra. Y por mi parte, pues esto es lo que os quería contar, hablando de mujeres de la Edad Media, y mujeres viajeras y por qué viajaban. Entonces no sé si queréis preguntar alguna cosa, compartir alguna experiencia. Sí. ¿De qué época es? Joana, estamos hablando de 1400... por ahí, finales de 1390 y algo, creo que murió en 1437. Entonces, eso, finales del 14, principios del 15. Porque tu libro, La Bordadora de Melodías, hablas de Luis I, ¿no? De un Sí. que viene aquí ¿Y eso es en 1300? ¿Sí? 1305, sí, por ahí, sí, un poquito antes. Sí, es cuando la dinastía Capeta vino a reinar a Navarra, y a raíz de que murieron los Capetos sin herederos masculinos, pues comenzó la Guerra de los 100 años, y luego todo lo que vino después. ¿Y este libro
¿En qué época está escrito? Este libro es del siglo XII, del reinado de Sancho VI. Se centra en la construcción de Eunate. Eunate se supone, dicen que se empezó a construir en 1170, alrededor de ese año. Y Eunate seguramente conoceréis, porque habréis habréis oído hablar. Es un sitio que tiene para mí cierta magia, es un sitio que me gusta muchísimo, ¿no? En esa época estaba situado más o menos en lo que era el centro geográfico del reino de Navarra. Estaba situado también donde confluyen los dos caminos de Santiago, que entran uno desde Roncesvalles y el otro desde Aragón. Y para la gente que le gusta el esoterismo dicen que está construida dentro donde confluyen dos corrientes telúricas. Las corrientes telúricas son unas corrientes eléctricas que van por la corteza terrestre, que forman, dicen, como una rejilla o así, y parece ser que ahí pueden confluir dos corrientes de este tipo. Y pues eso, tiene muchas cosas misteriosas, pues no se sabe quién la construyó. Algunos dicen que puede ser templaria por la planta octogonal que tiene, que imitaría al templo de Salomón, que es la casa madre de los templarios. Está el Baphomet. El Baphomet es esa escultura que tiene, según la miras, boca arriba o boca abajo. Por un lado parece un barbudo, ¿no? Un señor barbudo, y por otro pues un macho cabrío. Fue por lo que una de las razones por las que apresaron a los templarios, porque decían que adoraban a este ídolo, a este Baphomet. Otros dicen que no, que fue porque esta iglesia la mandó construir una noble o una señora que seguramente pues está enterrada allí, porque hicieron algunas excavaciones y apareció pues en un sitio destacado, justo en la entrada que da al oeste, una tumba que se correspondía con una mujer que estaba aislada del resto de tumbas que aparecieron. No se sabe muy bien en la documentación, ha llegado muy poca documentación. Parece ser que hubo una noble que promovió, ¿no?, esta construcción. En algunos sitios parece que pudo ser una tal Doña Sancha. Algunos dicen que igual era la reina Doña Sancha, la esposa de Sancho VI. No se sabe muy bien, ¿no? No ha llegado mucha documentación. Entonces eso ha dado pie a elucubraciones y a leyendas sobre Eunate, sobre su construcción, sobre quién está detrás. Es una iglesia, además, que tiene una portada gemela con otra que hay en la iglesia de San Miguel de Olcoz, que es un pueblo que está cerquita, y eso pues ha dado pie también a muchas murallas, ¿no? Hoy a muchas leyendas. No sé si queréis preguntar alguna cosa más. Si os he dormido a todos. No, yo quería preguntarte que estuve haciendo antes un curso de IPES. Sí. Y como daban mucha importancia, como una cosa como que tenía mucho valor en las mujeres de la Edad Media, que formaron gremios de oficios. Entonces que tenían, aparte de que se apoyaban y tal, tenían bastante fuerza para defender esos oficios y tal. Quiero decirte que también es una fuerza importante que ha habido en el medievo, ¿no? Aparte, diríamos, de todos los juegos de tronos. Exactamente. Sí, era importante, ¿no? El dicho de que la unión hace la fuerza, pues al final es así. Pero sobre eso has... Sobre los gremios no he indagado, la verdad. No, y no es una... Seguro que, que habría, pero no me ha tocado indagar, y no es una documentación. Así como a veces buscando cosas te aparecen otras, no es algo que me haya surgido. Porque en Estella, por ejemplo, me acuerdo que había las apagateras, sí, lavanderas que hacían sus oficios en el río, las tejedoras, todo eso. Había un montón de oficios y estaban organizadas.
y entonces sí que daban pues cierto valor al trabajo de la mujer, ¿no? Que Claro. entonces no tendrían muchos accesos a otros trabajos. Claro. No sé. A mí me parecía como una cosa Curiosa. para indagar. Sí. Pues nada, yo me la apunto. Y gracias por compartirlo. Yo me parece que he leído casi todos tus libros. Pues gracias. Y el de la melodía es... ¿cómo? La bordadora de melodías. La bordadora de melodías. Bordadora. Bordadora. ¿Ves? También había otro... Los tapices famosos. Los tapices famosos. Los tapices eran, sí, muy famosos. Y de melodías. Es que la tenía puesta como bandolera. Ah. Y yo decía, no me opina. Sí. Los tapices sí, fueron muy importantes y tuvieron en el Palacio de Élite había muchos, en Francia también, en los palacios más importantes, sobre todo en la época, ya hablamos de Carlos III, en esa época ya eran muy importantes. Begoña, una pregunta. ¿Los reyes de Navarra tenían posesiones en Francia o eran como pequeños condados o cómo se organizaban en aquella época? ¿O eran conquistas como alianzas matrimoniales o cómo era? Bueno, es que sí, es curioso porque los reyes de Navarra han regido sobre un montón de sitios de Francia, empezando por los reyes champañeses que vinieron aquí con Teobaldo I. Claro, ellos ya eran condes de Champaña y Brie, además de reyes de Navarra, ¿no? Cuando muere Luis el Útil, todos esos territorios se supone que los hereda su hija Juana, pero como sus tíos, para apartarla del trono, idean lo que luego se ha conocido como ley sálica, ¿no? Pues la apartaron del trono de Francia y le quitaron también sus posesiones en Champaña y Brie. Entonces, Carlos II, el hijo de Juana, lo que hace es reclamar todas esas posesiones de Champaña y Brie y también el trono de Francia. Juana se casó con Felipe de Brie, con lo cual, aparte de Champaña y Brie, ya tenemos todos los territorios de Brie, Normandía, etcétera, que les correspondían como condes de Brie, y un montón de territorios por esa zona. Después tenemos toda la parte de ultrapuertos, de San Juan de Piedeport, etcétera, que siempre desde tiempos de Sancho VI, incluso antes, pues muchos de esos territorios habían jurado fidelidad a los reyes de Pamplona y de Navarra, ¿no? Entonces ya tenemos esa influencia. Cuando la reina Leonor se casa con el conde de Foix, ya también les pertenecen toda la zona de Foix, del Bearn, de Albret, luego con los reyes de Albret, o sea, cuando se casan con Juan de Albret, pues ya Catalina, ya tenemos toda esa zona de Francia, o sea, fíjate la de territorios que han estado en manos de los reyes de Navarra, un montón. El Bearn luego y todo, sí. Hola. Sí. Yo acabo de entrar, pero estaba sentada en la escalera oyéndote. No oía muy bien, pero me ha fascinado todo lo que has contado. Yo, la pregunta, a mí, bueno, no he entrado porque estaba tosiendo, bueno, y el caso es que, y he venido por una casualidad que me han llamado de la biblioteca, que mi hija se había olvidado el teléfono aquí. Bueno, pero me he enterado que estabas en Paribas y he bajado. Has aprovechado. He aprovechado y me ha fascinado todo lo que has contado, pero me ha fascinado. Pues muchísimas gracias. Muchísimo, me entran ganas de leerlo todo. Pero lo que yo estoy interesada, sí, y mucho, me encantaría luego hablar más espacio contigo, es si conoces otra época un poco más. Son mujeres de Navarra que van a América. ¿De eso tienes noticias? ¿Sabes algo de eso? No, porque yo me he centrado en la Edad Media y un poquito del Renacimiento, ¿no? No he llegado a toda esa etapa de... Más o menos, ¿qué etapa te paras? ¿En qué época? Porque esta que yo pienso va a 1540, América. Ah, pues bueno... Ahí todavía te llega un poco. Sí, me llega un poco. Estoy en 1572. Ah, bueno. O sea que sí, pero no he investigado cosas sobre
esos viajes a América. Vale. Luego... Yo tengo una imagen que es que no me la puedo quitar, o sea, has dicho algo y yo sigo viéndolas ahí en los caminos, esas mujeres viajeras que se agrupaban, bueno, en una pista ya me ha dado ella, ¿no? Porque en el siglo en el que estamos vemos y oímos lo que vemos, digo, ¿qué no pasaría en la Edad Media? Sí. Vale, eso es lo primero que me he planteado, que me ha dado como un fast. Sí. Pero digo, ¿a qué aspiraban? Vale, los gremios, bien, otra. Me meto en un convento, me libro del marido y tengo acceso a la cultura. Vale, es otro. ¿Qué otras opciones tenías? ¿A qué aspiro yo cuando huyo evitando ese matrimonio apañado? O sea, ¿a qué llegaban esas mujeres? Pues no mucho más. No mucho más, ¿no? Claro, porque es lo que había. Es que dependías, si económicamente dependías o de tu padre o del matrimonio que te concertaran. De hecho, en Navarra podías negarte hasta 3 veces a casarte con quien te decían. Solo que la tercera vez ya, pues si te negabas te decían, bueno, te casas pero no te doy dote. Con lo cual era como un hándicap, ¿no? Que no te dotaran, porque no, ¿qué aportabas al matrimonio? ¿No? Entonces, aparte pues eso, de estar en un convento, de poder estar en un gremio o de casarte, pues porque podías estudiar, pero eso desde el convento, o sea, no había otra forma. Y bueno, sí que es verdad que las mujeres nobles tenían acceso a educación a través de preceptores, etcétera. Eso se cuidaba mucho y se cuidaban. Isabel, por ejemplo, que fue reina de Inglaterra y que era hija de los reyes de Navarra y Francia, pues ella se sabe que practicaba la natación, la equitación, cuidaba mucho su comida, porque se sabe, está escrito, pero aparte de eso, pues es lo que había. Y luego, pues los labradores, pues el campo, las labradoras en este caso, a labrar y arar los campos. Y esa era la vida. Es que la imagen que tenemos es de verlas o con el libro de horas, ¿no? O rezando, sí. O en misa, o siempre pidiendo, ¿no? Rezar, no sé qué tipo de... Les enseñaban a rezar, ¿no? Es la imagen que tenemos, ¿no? En las películas, en lo que leemos, sí. ¿No? Pero ellas se encargaban de la educación de los hijos, tanto hijas como hijos, hasta los 7 años. Hablo de las nobles, ¿eh? Sí, las nobles. Y después los hijos varones pues se ponían en manos ya de, pues si era el primogénito, pues si iba a dedicarse a las armas, pues ya se instruían en armas y ya entraban en un mundo totalmente masculinizado, claro. Y luego pues las mujeres, sí, claro, tenían los libros de horas preciosísimos, pero... Porque, por ejemplo, Juan de la Loca, que era muy inteligente, ¿no? O sea, la anularon de tal manera en aquel caserón ahí en Castilla, donde la metieron, ¿no? Su hijo, ¿no? Carlos V. O sea, esa mujer hubiese sido, sí. O sea, hubiese sido un portento, ¿no? De reina, y sin embargo la anuló. Y lo único que le hacía era el libro de horas, ¿no? Es lo que... La anularon, sí. Ha pasado a la historia como Juana la Loca, pero de loca no tenía nada. Pero era pues la excusa para encerrarla. Está loca, hay que encerrarla. Sí, porque eso quiere decir que la mujer que despuntaba un poco, ¿no? En muchos casos sí, pero fíjate Leonor de Aquitania. Leonor de Aquitania es una excepción quizás, pero existieron mujeres así. Ella se murió su hermano y ella heredó todo el ducado de Aquitania, fue reina de Francia, estuvo en las cruzadas, fue reina de Inglaterra después. También es verdad que Enrique II la tuvo prisionera durante mucho tiempo. Sí, pero igual de salir también ella de España, ¿no? Igual en España teníamos esa costumbre más cerrada, no sé, a las mujeres saliendo fuera de España era un poco más vista o reconocida. Bueno, o los hombres que dio, no sé, ¿no? En Navarra nunca ha habido, en Navarra por ejemplo nunca ha habido ley sálica. Se prefería el varón a la mujer, pero si los reyes no tenían hijos varones, no había ningún problema en coronar
reina a sus hijas. Ha habido pues 3 reinas Juanas, Blanca, o sea que Catalina, o sea que en ese aspecto no se tenían, eran pues igual, y me imagino pues que si eso regía en la monarquía, regiría también en las casas nobles. No se conoce tanto, algunos casos muy puntuales que aparecen en contos, pero no son muchos. Yo al menos no he visto muchos, quizás son más. Tampoco me he dedicado exclusivamente a buscar esos datos, ¿no? Quizás nos sorprendamos, porque por ejemplo, yo me acuerdo que cuando yo colaboro con Diario de Navarra, y Fernando Hernández, cuando acabé la serie sobre los reyes de Navarra, me dijo, ¿por qué no hacemos una serie sobre mujeres? Y yo le dije, uy, una serie. Yo pensando, ya habrá mujeres en Navarra como para hacer una serie que desataquen. Pues encontré 17 en la Edad Media, ¿sabes? ¿No? Entonces, bueno, pues tenían, no voy a decir que disponían de la libertad de ahora y eso, pero yo creo que en parte más de lo que pensamos, ¿no? Pero bueno, a ver, tampoco podemos hacernos una idea ni podemos estar allí como para saber exactamente, pero sí que es verdad que bueno, que en muchos aspectos lo que primaba y se movía y lo que movía toda la historia eran las batallas y las guerras, y eso obviamente pues las hacían los hombres, excepto Juana de Arco, que acabó como acabó también, que como no podían con ella, pues la acusaron de bruja para quemarla en la hoguera. O sea, es que es así. Y fijaos lo que consiguió, o sea, dio la vuelta a la guerra de los 100 años, Juana de Arco. Consiguió la victoria para el rey de Francia que no lo hubiera conseguido sin ella, pero vamos, ni de asomo, ni por asomo. Pero bueno, pues es bueno también rebuscar un poco en estas historias y que a muchas, sobre todo a las reinas, les tocaba ejercer la regencia mientras sus hijos eran menores de edad, y muchas veces enfrentándose a nobles que no les gustaba que tuvieran la regencia. Por ejemplo, la reina Blanca de Castilla, madre de San Luis, que fue reina de Francia, pues su esposo, cuando falleció, la designó a ella como regente de Luis IX, y se sublevaron sus nobles porque no querían que ella ejerciera la regencia, pero ahí estuvo, al pie del cañón y todo. Y luego tenemos también el ejemplo, no sé, he hablado de Blanca, la duquesa la condesa de Champaña, que fue la madre de Teobaldo I. Ella también se casó con el conde y fue a Champaña. Champaña era un territorio riquísimo, tenía no sé si 3 veces las rentas de Navarra, y Navarra era reino, o sea, si vas hacia París, a la zona de, sí, un poquito por ahí. Entonces era un condado riquísimo porque tenía muchas ferias, era un sitio de paso de mercancías que venían de Borgoña y de la zona de Italia, y habían creado toda una serie de ferias que llamaban frías y calientes, frías porque se celebraban en invierno y calientes porque se celebraban en verano, y entonces había como un calendario que seguía pues todas las festividades religiosas, y había unos mercados impresionantes pues con todas las mercancías más importantes de la época, se movían por allí, y ella pues justamente se murió su esposo, el conde Teobaldo, cuando ella tenía como 22 años, tenía una hija y estaba embarazada de Teobaldo. Una semana antes de dar a luz se murió su esposo. En Francia, para heredar bien un reino o un condado, tenías que tener 21 años. Ella tuvo que pelear 21 años para mantener la herencia de su hijo. Y que cuando llegara a la mayoría de edad la recibiera total, porque se sublevaron también los nobles. Hubo también una guerra civil en Champaña, y ella pues acudió a las armas que tenía en ese momento, que era el papado y el rey de Francia. Ella lo que hizo, en cuanto murió su esposo, a las mujeres lo que hacían
ellas llevaban un dote al matrimonio, pero su esposo les ofrecía lo que se llaman unos territorios en arras, de manera que tenían unos territorios de los que conseguir dinero, sus propios recursos, ¿no? Cobraban pues los impuestos que fueran, etcétera, y luego tenían, si se quedaban viudas, unos territorios también en los que asentarse y tener posibilidad de vivir bien sin pasar penurias. Y entonces pues esto fue muy importante. Lo que hizo Blanca es al rey de Francia y jurarle fidelidad por esos territorios que había recibido en arras. De esta manera se ponía bajo la protección del rey, fue súper lista, se puso bajo la protección del rey de Francia. Entonces ahí de Felipe Augusto, y él dijo, vale, yo te protejo como mi súbdita y protejo a tu hijo, que entonces ni sabía si iba a ser un hijo o una hija, no es como ahora, no había ecografías, y le dijo que sí y que le ayudaría, y ella pues allí estuvo, incluso se puso al frente de las tropas en una de las batallas contra... ¿Eso lo cuentas tú en el libro? Sí, lo cuento en la Dama Blanca de Champaña. Sí, o sea que lucharon mucho, o sea, y luego pues muchas de estas mujeres se quedaban viudas, ayudaban a sus hijos hasta que llegaban a su mayoría de edad y se retiraban a un convento, a un monasterio. Pues como hizo Blanca, fundó en Argensols, su hermana Berenguela fundó uno en Le Mans. Si tenéis oportunidad de ir a Le Mans, por favor, ir a visitar, que está allí su tumba, y además allí la tratan como una reina, pero están súper orgullosísimos de ella. Y a Blanca, su hermana, en el condado de Champaña, no le llamaban condesa, le llamaban reina también, o sea, que dejaron mucha huella las mujeres de Navarra por los sitios a los que les tocó estar. Vale, pues muchísimas gracias por invitarme a la Asamblea de Mujeres al certamen María de... Una cosa que quería aportar nada más. Sí. Por si acaso no lo sabe, Begoña tiene sangre de tierra estella por parte de padre y por parte de madre. Pues es un buen dato. Sí, sí, por parte de los dos, de mis dos ramas. Pues eso, lo dicho, 1.000.000 de gracias por acompañarme, por escucharme y por participar. Gracias.